Tras reunirse con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que realizaron una evaluación de los primeros 45 días de la aplicación del Plan Especial de Atención Migratoria. México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones. Y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. Aseguró que Mike Pompeo se dijo respetuoso de los avances obtenidos y que por ello acordaron que dentro de 45 días más se volverán a reunir en Washington, Estados Unidos. Hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder a una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Dio a conocer que planteó al funcionario la preocupación que las autoridades mexicanas mantienen respecto al incremento del número de armas registradas en México procedentes ilegalmente de Estados Unidos. Armas pequeñas, 9%, rifles, 9%, rifles automáticos, 63%, y armas de asalto, 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es. Indicó que pidió al gobierno estadounidense corresponsabilidad para actuar en diversos puntos fronterizos como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros para evitar el trasiego de armas. La propuesta la aceptó el secretario de Estado Mike Pompeo, quien manifestó su interés por contribuir en esta materia y aseguró que en los próximos días autoridades mexicanas y norteamericanas organizarán operativos.